Entonces, ¿alguna consulta? Todos ya están, dime. No, ya es tarde. Ya es tarde, yo empezaba 6:15. 6:15 empezado, yo no empiezo antes. Entonces, vamos a ver, a menos que hayan salido. Si han salido, Rufino verifica. Y si no, ya le acompañan también afuera, ¿ya? 2,5 gramos de té, por ejemplo, té rojo, más, por ejemplo, un gramo pues obviamente de frutas hidratadas, ¿sí? Hemos tenido 3,75 gramos y hemos tenido 5 gramos, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, nosotros sabemos y debemos tener en cuenta que tiene ciertas características, ¿sí? ¿Cuáles son las principales características que tiene este rojo, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuáles son las principales características? Esto hemos hecho un tratamiento, ¿sí? Toda una experimentación para ello. Hemos llevado aquí hemos tenido tres temperaturas, temperatura de 70, 80 y 90 grados, ¿verdad? Los del viernes tengo entendido que lo van a hacer el viernes recién, ¿verdad? Entonces, luego, aquí tenemos dos tiempos, 5 minutos y 10 minutos. Entonces, y luego vamos a tener un producto, un tratamiento. Este producto va a ser, obviamente, pues una infusión. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener 18 pues, tratamientos para la infusión de té rojo, 18 para el té verde, 18 para el té, pues obviamente negro. ¿Sí? Entonces, vamos a desarrollar un proceso secuencial, como dijo su compañero, y vamos a comparar cuáles son las principales características y si tiene efecto o no la temperatura y el tiempo de infusión. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cada uno de estos de aquí tiene diferentes características. ¿Sí? Y es por eso que nosotros vamos a comparar los resultados del té rojo con el té verde y luego con el té negro. ¿Sí? Con el té negro. Entonces van a tener aquí 54 datos, más 54 datos del miércoles, más 54 datos del viernes. ¿Ya? Van a tener 162 datos que ustedes deben analizar. Esta es la práctica que más datos van a tener. ¿Sí? Entonces, hasta ahora, porque la siguiente pues obviamente va a tener más datos. ¿Sí? Entonces, pero el objetivo es ese. El objetivo es que ustedes desarrollen un proceso secuencial teniendo en cuenta las características de la materia prima. Entonces, como les digo, pues ustedes están realizando pues las prácticas de esta forma porque yo necesito que ustedes hagan un análisis pues de características. Ahora, he visto también, y eso me voy a dar cuenta cuando ustedes tengan los resultados, que hacen la infusión y, por ejemplo, dicen, bueno, 5 minutos, y lo dejan allí, ya no controlan el tiempo, y ni siquiera filtran ni nada, lo dejan allí. Entonces, eso es un error, por ejemplo. Y si me voy a dar cuenta cuando meten los datos, pues obviamente, y yo lo voy a detectar. Entonces, ustedes tienen que pasar los 5 minutos, filtran y empacan. Porque si sigue pasando el tiempo, entonces el tiempo es continuo. Entonces aquí van a tener en cuenta esa característica. ¿Ya? No les ha pasado eso lo del miércoles, ¿verdad? El del lunes tampoco, me supongo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bueno, voy a poner tu punto. ¿Cuál es tu pedido? Gómez. ¿Cuál es tu pedido? En cuenta esa característica. Y ahora sí vamos a ver respecto a la práctica, a la teoría que tenemos para esta semana. ¿Sí? Vamos analizando. ¿Sí? Vamos analizando este procesamiento. Entonces, mírenme, esto es lo que van a hacer, ¿sí? Ustedes los del viernes, porque los demás grupos ya lo hicieron.
Entonces nosotros, en este procesamiento que tenemos, ¿sí? En el procesamiento que hemos realizado, que vamos a realizar, entonces el té, ¿sí? Obviamente pues viene en hojas pues obviamente frescas. ¿Pero por qué? Nosotros hemos decidido en práctica pues realizar infusiones y no con hojas frescas para ver el proceso de marchitado, el proceso de fermentado. Entonces, ¿cuál ha sido pues la explicación? La explicación está pues en función de que no contamos pues con los equipos necesarios, ¿sí? A veces pues ustedes utilizan el horno y no me gusta pues que también ustedes estén invirtiendo mucho pues realmente en el curso, ¿sí? Entonces por eso es que cuando yo les pido los materiales, primero yo veo qué materiales hay. Y cuando ustedes me llaman y me dicen, ingeniero, ¿no encontramos? Bueno, yo a veces digo, pero deben buscar, porque para yo pedirles algo es porque he visto. Entonces, obviamente, no es difícil obviamente encontrar. Entonces, por eso es que nosotros no hemos hecho el proceso de las hojas, obviamente, pues de té. Y también es complicado encontrar hojas frescas de té. Es un poco más complicado. No difícil, no imposible, pero sí es más complicado. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que las hojas frescas que nosotros tenemos van a realizar un proceso de secado, ¿sí? Un proceso de secado. Entonces, este proceso de secado ayuda, pues, obviamente, al proceso de marchitado. Entonces, en este proceso de secado, aquí se analiza, pues, obviamente, la densidad de carga, ¿sí? La densidad de carga. Entonces ya nosotros hemos visto respecto a la densidad de carga en una práctica pues de secado. Y dicho eso, ¿cómo influye la densidad de carga en las características del producto? ¿Cómo influye? Ya, pero ¿cómo influye? Obviamente en el tiempo va a ser quizás disminución de tiempo, pero ¿tiene alguna influencia en la característica del producto? Ya, pero ¿cómo influye en la característica del producto? En la característica del producto. ¿Qué dice? Del producto. ¿Cómo influye? ¿Cómo influye la densidad de carga? No influirá, solamente influye en el tiempo de secado. Ingeniero, en este caso, con esta hoja especie permite que sea un secado más homogéneo. Para el espacio y cuando queremos trabajar las características del grosor de cada producto. Ya, su compañero dice va a hacer un secado más uniforme. Secado más uniforme. ¿Qué otra característica? A ver, vamos, respondan. Más concentrado también, profesor. Más concentrado. Ya, vamos a ponerlo también, concentrado. ¿Qué otra característica? Tener un mejor polvo. Pero tú ya estás pensando que esto lo vamos a pulverizar, vamos a reducir el tamaño. Vamos a reducir el tamaño. Entonces, pero si nosotros hablamos del té, en el té nosotros no necesitamos pues reducir el tamaño. ¿Verdad? ¿O sí? ¿Qué dices tú? Alarga la vida útil. Por ejemplo, Junior me habló de un término un poco más técnico. Me dice la vida útil del producto. Entonces, nosotros tenemos ahora, ¿cuánto es la vida útil de un producto de té? ¿De té? Pero a ver, dejemos, nosotros tenemos que tener en cuenta si es infusión o es un producto, pues obviamente, de hojas deshidratadas de té. Obviamente, ¿verdad? Entonces, dicho eso, ¿cómo va sus muestras de té, de infusión? ¿Bien? ¿Cuánto es tu pH? ¿Se ha mantenido constante? ¿Ha variado? ¿Cómo ha sido? ¿Cuánto fue su pH? ¿No lo has medido? No, yo no sé qué. ¿Quién lo ha sacado de tu grupo? Yo lo medí, pero recién día cero. Ya, ¿cuánto Medí sigue? 1.2, 1.4 aproximadamente. ¿De pH? Sí. ¿Del té rojo? No, eso es claro. Ya, eso lo midió pH fue de 5.68 a 6.05. 5.68
¿Cuánto ha sido el lunes, Luis? El pH. El pH. El lunes tiene. No, es que ustedes tienen el lunes, ya tienen la anterior martes, ya tienen el día miércoles, ya tienen 3 puntos. Lo del lunes, lo del miércoles. 5,92. ¿Y el miércoles? 6.2. A ver, ¿por qué sucede eso? 2 puntos más. ¿De qué me respondo? Con responsabilidad, ¿ya? Tómenlo con responsabilidad. No se distraigan ni nada de eso, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que comparar pues obviamente, comparar el pH, comparar el Brix, comparar la acidez. Porque su compañero es ingeniero. Esto puede deberse a un proceso de fermentación. Sí. Entonces, si se debe a un proceso de fermentación, su compañero es ingeniero, puede ser respecto a la concentración, pues obviamente de los ácidos orgánicos. Entonces, hay que tener en cuenta esa característica, ¿ya? Entonces, eso es el análisis y ese es el aprendizaje que ustedes deben tener de cada práctica. Entonces, cuando nosotros hacemos el procesamiento, entonces aquí, nosotros también hemos hecho un híbrido. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando del procesamiento del té como tal, que ya está procesado, por eso ustedes han traído hojas deshidratadas. Entonces, y además han agregado también pues obviamente frutas deshidratadas. Y al grupo de lunes, por ejemplo, les dije, no deberían haber revisado frutas deshidratadas porque no tienen pues consistencia de frutas deshidratadas, han ganado humedad. Entonces, eso también va a ser diferente al grupo del miércoles. Eso le va a dar una diferencia al grupo del miércoles y también al grupo del viernes. Les va a dar una diferencia. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta también esas características. Ahora, ¿qué frutas deshidratadas ustedes han tenido? Han tenido pues un mix de frutas deshidratadas. ¿Sí? Un mix de frutas deshidratadas. Entonces, esto se ha mezclado. Ahora, ¿en qué mejora? ¿Sí? Respecto a las propiedades sensoriales, respecto a las propiedades físico-químicas, respecto a las propiedades microbiológicas. ¿Sí? ¿En qué afecta? ¿En qué lo mejora? Porque si nosotros incluimos frutas deshidratadas, esto tiene un costo. Tiene un costo unitario. Y si tiene un costo unitario, esto debe incidir en estas propiedades. No tendría sentido si no incide. Si no incide, obviamente, nosotros estaríamos yendo en contra del Lean Manufacturing. ¿Sí? Del Lean Manufacturing. Entonces, si el cliente, que son ustedes, si el cliente no lo identifica, entonces es un proceso que no se debe incluir en el producto, porque no lo identifica. Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta cuánto es el costo de esto, cuánto aporta pues a la infusión, qué tiempo de vida útil tiene la infusión, qué volumen de infusión puede producir. Entonces, todas esas características que van a dar un procesamiento teniendo en cuenta la tecnología, ¿sí? El procesamiento teniendo en cuenta la tecnología. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta este procesamiento porque necesitamos diseñar los equipos. Vamos a diseñar los equipos. Al diseñar nosotros los equipos tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta pues obviamente estos 3 elementos que yo siempre les digo, ¿sí? Estos 3 elementos. Aquí el Estado, la empresa, la universidad, que estamos nosotros, y aquí la sociedad, ¿sí? La sociedad.
Entonces, los equipos que nosotros vamos a diseñar, ¿sí? Deben pasar, pues obviamente, deben pasar por una optimización. Optimización. Pero si nosotros no sabemos el proceso, ¿qué optimizamos? No podemos optimizar. Si nosotros no sabemos si esta fruta deshidratada va a tener incidencia en el análisis sensorial, no podemos, pues obviamente, diseñar un sistema de transporte, para poder, pues, agregar la fruta deshidratada, ¿sí? La fruta deshidratada. Entonces nosotros tenemos que analizar todas estas características. Ahora, cuando nosotros vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener, pues, ya el producto que se va a comercializar, ¿sí? El producto terminado. En este caso, en este producto terminado va a ser hojas de té deshidratadas, o también la infusión. Entonces, ahora nosotros vamos a preguntarnos cuánto ha sido el costo unitario de la infusión. ¿Ya lo sacaron todavía? ¿Cuánto ha sido el unitario? ¿Cuánto ha sido el grupo del miércoles? ¿Quién me dice? El costo unitario. Todavía no lo sacan. ¿Ya? Más o menos cuánto es su inversión. ¿Quién lo compró? El que compra sabe, pues ¿quién lo compró? Le está sumando, ingeniero. Como un sol, más o menos, por cada infusión. ¿Un sol? ¿Qué? 80 céntimos. 80 céntimos por cada infusión. Claro, sin contar la mano de obra. ¿Sin contar la mano de La obra? mano de obra, ni el gas, ni nada, solo material. ¿Lo han hecho en gas? ¿No han tenido hervidor? No, ¿No? a la cocina nada más. Hemos estado midiendo con el termómetro de la temperatura. ¿Ha ebullido? ¿Han hecho que bulla? ¿No? Calentaba y bajaba. Por eso, han hecho que bulla 5 minutos Y bajaba la temperatura. y luego lo han enfriado a 80. ¿Sí? ¿Así lo han hecho? Ya. Es que si no lo han hecho así, ustedes están utilizando, pues obviamente, agua pues de caño, de grifo, ¿sí? Entonces, y obvio, esa agua de grifo, pues obviamente mínimo tiene que pues hacer pues a 100 grados, ¿ya? Entonces, porque si no les puede hacer mal, ¿sí? Les puede hacer mal, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Es que ustedes son jóvenes, ustedes son agroindustriales, y la inocuidad es lo principal que ustedes deben tener en cuenta, la inocuidad. Entonces, ahora, si ustedes lo han hecho a 70 grados, han estado llevando pues con el termómetro a 70 grados, y esa agua, si esa agua es, por ejemplo, destilada o es un agua tratada, bien, pues. Pero si es un agua que ustedes no saben qué procedencia tiene, entonces ustedes deben asegurarse, pues obviamente, que esa agua tiene características para ser consumida. Entonces, ingeniero, pero lo vamos a consumir nosotros. Sí, pues, pero si se enferman. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta eso. Ahora, vamos a seguir, ¿ya? Vamos a seguir. Todo eso pregúntense ustedes. Todo eso pregúntense. Entonces, si llegamos a 70 grados, en 70 grados, pues obviamente no hay pues una eliminación, pues obviamente, de patógenos. Ahora, Prácticamente solo es calentamiento. claro, solamente calentamiento. Entonces, no hay, pues obviamente, ¿qué pasó? A ver, continuamos, ¿ya? El grupo del viernes debe traer su hervidor, ¿ya? Igual también el hervidor, ustedes esperan que bulla, ¿sí? Entonces, o pueden hacerlo también, pues, de forma, así como lo han hecho sus compañeros del miércoles, ¿ya? A ver, vamos a seguir, ¿ya? Vamos a seguir. Entonces, pero 80 céntimos de salida no te creo. Sí, de verdad. Sin contar gas, mano de obra. No han contado nada de eso. Ya. Entonces, ¿y cuánto estuvo la infusión? Casi un
¿Un sol también está en infusión? No, 27. Preparado, me comenta. Obviamente preparado, sí. Pues. Y depende del lugar también. Depende del lugar. ¿Sí? A ver, vamos a avanzar, ¿ya? Entonces, en el proceso, nosotros encontramos pues obviamente procesos críticos, ¿sí? Vamos hablando de los procesos críticos. ¿Cuál es el proceso crítico? Obviamente que nosotros identificamos aquí. Por ejemplo, si nosotros vamos a deshidratar, entonces el marchitado sería un proceso crítico, por ejemplo, ¿sí? El marchitado es un proceso crítico. La fermentación también, ingeniero. También Para que oxide la fermentación, también. Pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de fermentación, ¿sí? Cuando hablamos de la fermentación, debemos tener en cuenta una transformación avanzada, ¿sí? Una transformación avanzada, ¿ya? Avanzada. Y una transformación avanzada, pues obviamente es una fermentación, pero no una fermentación, pues, microbiana, sino una fermentación enzimática, ¿sí? A través de enzimas. Enzimática. Esta fermentación enzimática muchas veces, pues, utiliza enzimas proteolíticas, por ejemplo. Enzimas proteolíticas. Entonces, esas enzimas proteolíticas nos ayudan, pues, obviamente, en este proceso de fermentación, ¿sí? En el proceso de fermentación. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta el tipo de enzimas, y por eso es que yo incido por ejemplo, en el pH. ¿Cuál es el pH que las enzimas trabajan, por ejemplo? ¿A qué pH trabajan las enzimas? Entonces es una pregunta que ustedes deben tener en cuenta, ¿sí? ¿A qué pH? ¿Qué dicen? Yo algunos se han llevado la ingeniería de bioprocesos, no me van a decir que están llevando, porque si han llevado. ¿A qué pH? Un rango, dame un rango de pH. Pero indíqueme por qué, pues obviamente no solamente. ¿Sí? A ver, Araucano. ¿A qué rango de pH trabajan las enzimas proteolíticas? Que les explique nuevamente porque es fundamental que ustedes sepan ello, ¿sí? Porque ustedes quieren hacer un experimento factorial y quieren utilizar el pH, por ejemplo, quieren utilizar también la temperatura. Entonces, ¿qué valores van a tomar? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que las enzimas proteolíticas son consorcios, obviamente, pues, enzimáticos. Entonces, por lo general, es su rango de pH de 4,5 hasta 8, ¿sí? Entonces, y miren la importancia de esto, porque nosotros vemos que las enzimas, pues, trabajan a un pH de 7, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta aquí, de 4,5 a 7 y de 7 a 8. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esa característica y esa versatilidad que tienen las enzimas proteolíticas para poder realizar procesos de fermentación utilizando transformación avanzada. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. Ahora, es por eso que el pH es fundamental de todo producto o toda solución que nosotros realizamos, de todo. Entonces, no hay forma de nosotros no poder controlar el pH. Tenemos que controlar el pH. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes vean que tienen un pH, ¿sí? Entonces, también tenemos, pues, la acción de los microorganismos mesófilos. Los microorganismos mesófilos también tienen, pues, obviamente, porque el pH es una barrera para microorganismos mesófilos. Entonces,
Pero si tenemos pHs, obviamente, pues que están, ¿sí? O son pHs óptimos para los microorganismos mesófilos, ¿sí? Mesófilos, entonces nosotros nos estamos exponiendo si es que no tenemos un control del pH. Porque es un medio, pues obviamente, un medio rico para los microorganismos contaminantes, ¿sí? Hay que tener en cuenta ello. Ahora, si nosotros ya realizamos el procesamiento, tenemos que tener en cuenta los diferentes productos, los diferentes extractos que podemos utilizar, y es por eso que nosotros hemos hecho las bebidas, ¿sí? Entonces, esas bebidas nosotros tenemos que compararlo con un proceso comercial. Ahora, mira, ingeniero, pero por lo general pues venden infusiones, ¿sí? Venden infusiones, como dice su compañero, está 1 sol, está 2 soles, entonces, pero depende mucho, pues, a ti no te venden la infusión, por lo general cuando tú vas a un lugar, te venden el servicio. Te venden el servicio. Porque como dice su compañera, está 20 céntimos una infusión. Eso, el sobrecito. 10 céntimos, ya, 10 céntimos su compañera. Ya, pero el servicio es diferente, pues. Cuando tú vas a un lugar, te venden el servicio. Te venden el servicio. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Sí? Hay que tener en cuenta. ¿Correcto? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la industria en donde nosotros estamos inmersos, que es la industria de los alimentos y los no alimentos, nos gusta mucho controlar, pues obviamente, el tiempo de vida útil. ¿Sí? Entonces, en la industria de los alimentos, controlamos el tiempo de vida útil. El tiempo de vida útil. Entonces, ¿cuál es el modelamiento matemático para el tiempo de vida útil? La variación del atributo respecto del tiempo es igual a más o menos una constante, Ya. pero el atributo le va a la n. Diferencial del atributo con respecto al tiempo es igual a ¿qué? A más o menos una constante k por el atributo elevado a la n. El atributo elevado a la n. ¿Sí? ¿Y cuándo sería positivo? Por ejemplo, un crecimiento de bacterias o microorganismos, ¿no? Ya, pero, a ver. Cuando crece. Obviamente cuando creces es... Claro. No, pero a lo que voy es, si esto de aquí, este atributo que nosotros estamos teniendo para el tiempo de vida útil, el atributo, ¿sí? El atributo, tú me dices que es más o menos. ¿Cuándo sería positivo? Recuerda que es un atributo. Ya, por ejemplo, dime. A ver, primero, cuando es menos es porque un atributo va disminuyendo. Obviamente los atributos, pues, los atributos sensoriales La calidad van disminuyendo, ¿sí? ¿Y cuándo es más? ¿Cuándo es más? Cuando aumenta, ¿pero qué aumenta? Pues el atributo aumenta. Cuando la calidad se mantiene así, cuando no va a disminuir en el tiempo. No, cuando no aumenta ni disminuye es un punto silla. Claro. Ya, ¿cuándo aumenta? Pues para que sea positivo, quiere decir que aumenta. ¿Cuándo puede aumentar el atributo? En tiempo de vida útil podemos nosotros decir que un atributo de un alimento, de un producto aumenta. Pero por ejemplo, si se analiza el vino, por ejemplo, en base a un producto, mejora también su calidad y va aumentando respecto a ese. Justamente eso quiere llegar. Hay productos, pues obviamente, que se valorizan en el tiempo. Se valorizan en el tiempo, ¿correcto? Entonces, por eso tenemos más o menos. Ahora, mi pregunta va direccionada a lo que nosotros realizamos. ¿Cuál es el modelo que nosotros, esto de acá está muy bien, muy bien. ¿Cuál es el modelo que hemos tenido, pues obviamente, de vida útil para los productos que estamos realizando? ¿Lo han hecho? Junior, ¿cuál es el modelo? ¿Modelo lineal? ¿Modelo de segundo grado? Depende del orden. Claro, depende mucho del orden. Es que ustedes lo que obtienen son puntos. Por ejemplo, acá atributo, por ejemplo, es el pH. Y aquí tiempo. Y vamos teniendo estos puntos. Pueden tener estos puntos. Puede ser lineal, puede ser de esta forma, puede ser de esta forma. Depende del ente más que todo. El orden de reacción. Sí. Ya, no, pero lo que tú tienes son puntos.
puntos se ajustan a una ecuación que va a tener que ser tipo esta ecuación. Recuerden que ustedes acá tienen puntos. Aquí van a tener puntos, valores a través del tiempo. Esos puntos van a ser ajustados en una línea que deben tener estas características, donde vas a encontrar K y N. Pero ese modelo se ajusta a un lineal exponencial, no a otro tipo de trigonometría ni nada. No, por eso, ¿cómo se ha ajustado? ¿Lineal? ¿Exponencial? ¿Cómo se ha ajustado? Eso es lo que fue mi pregunta. En su producto y en esta práctica también ustedes tienen que ver el tiempo de vida útil. Yo creo que revisé depende, o sea, si vamos a hacer, depende del orden, ¿no? Si elegimos un orden, por ejemplo, 0, es totalmente lineal, decreciente en este caso, pues decreciente. Si elegimos un orden 1, es tipo exponencial, hay varios órdenes, pero es elección en sí eso, de cómo lo queremos modelar. Luego se discuten cuál es el mejor modelamiento. Les explico. Obviamente tú vas a elegir, pero cuando tú tienes datos experimentales, Es en base a un atributo, ¿no? ¿Cómo? sí, exacto. Cuando tú tienes datos experimentales, tú tienes tus datos aquí. Por ejemplo, ¿qué es lo que están viendo ustedes? Por ejemplo, el pH. ¿Sí? En el día 0, ustedes tienen un pH. ¿Sí? Por ejemplo, que me dijo su compañero, bueno, ya lo borré, me dijo creo que 5,2. Va aumentando el pH. ¿Verdad? 5,2. ¿Correcto? En el día 1, ¿cuánto es el pH? ¿Cuánto es el pH? Vamos a suponer 5.3, ¿sí? Vamos a suponer 5,3, o puede ser menos, puede estar por aquí. En el día 2, ¿cuánto es el pH? Tú tienes estos valores, puede estar por aquí. En el día 3, ¿cuánto es el pH? ¿Sí? Entonces, por aquí también. ¿Verdad? Entonces, luego tú lo que dices es, ¿cuánto es el pH teórico u óptimo de ese producto? ¿Cuánto es? Es 4, o es 5, o 5, por aquí. Y de acuerdo a eso, tú vas a hacer pues obviamente un modelamiento para este tributo, ¿sí? Pero sin tener en cuenta la ecuación todavía. Porque si tú tienes en cuenta la ecuación, obviamente vas a forzar tus datos a una ecuación de este tipo. Entonces tú aquí con datos, tú vas a tener esta ecuación, por ejemplo. Y esta ecuación, bueno, se ajusta pues a un modelo de esta forma, que puede ser diferencial de A con respecto al tiempo, y este es igual a menos K por A, por ejemplo. Se ajusta a este modelo. Pero cuando tú tienes tus datos, es como una ecuación lineal. Ingeniero, disculpe, ¿puede repetir? ¿Esos son datos teóricos o son datos? No, estos son datos reales del laboratorio. Sí, datos experimentales. Y el dato óptimo que dice último, que lo pone en la línea de medio. Este dato, teórico. sí, eso sí. Eso quería hacer. Esto de aquí, este dato de aquí lo define el cliente. Lo define el cliente. ¿Sí? Lo define el cliente. Esto también radica en lo que es el modelamiento también. Claro, sí. Aquí tú tienes dos posibilidades. Cuando está en función, por ejemplo, este 5. Tú dices, por ejemplo, aquí tienes 5.2. ¿Cuánto de atributo tiene? Tú puedes hacer tu diagrama de atributos, tu gráfica de atributos. Voy a poner aquí, ¿ya? Entonces, tienen que comprenderlo de esa forma, ¿sí? Entonces van aquí, van los atributos y van a tabla. Atributo y tiempo. Entonces, luego dicen, bueno, vamos a tener estos puntos, porque en cada uno de estos, que es el pH, va a tener su atributo, ¿sí? Y cuando tengamos, pues obviamente un atributo que ha definido el cliente, en este nivel, aquí, ya no tiene, pues obviamente, vida útil este punto, solo hasta aquí. Hasta aquí. Entonces, este es el umbral, obviamente, pues, de la vida útil. De la vida útil. Pero ingeniero, yo voy a hacer, llego aquí y, por ejemplo, voy a hacer una cadena de frío, por ejemplo. Y esta cadena de frío va a alargar, pues, obviamente, la vida útil. Ya es un procesamiento de cómo alargas la vida útil. Pero en condiciones, obviamente, normales, hasta aquí va a llegar el tiempo de vida del producto. Y el problema es cuando te venden un producto te dicen consérvalo a esta temperatura, consérvalo bajo la sombra, ¿sí? Entonces no expongas directamente al sol. Entonces, o por ejemplo, consérvalo en refrigeración, no lo congeles. Ingeniero, entonces en este laboratorio serían 3 análisis de vida útil.
Exacto. de tres temperaturas diferentes. Sí. Yo creo que influye la temperatura. Es que influye. Y ahí se emplearía a Randy, ¿no? Claro, y también el Q10, pues. Ajá. Ah, sí, claro. Todo eso, todo lo que ustedes han ido recopilando pues, durante su formación, tienen que aplicarlo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica, ¿ya? Tener en cuenta esas características. Entonces, ahora, estos factores son fundamentales, porque esto involucra costo. Involucra costo. Sí. Bajar, pues obviamente, de mantener a 15 grados y mantenerlo pues a 15 grados centígrados y mantenerlo a 5 grados centígrados es obviamente pues Dinero. exacto. Hasta las humedades. Sí, también, la humedad también. Entonces, pero aquí más, porque esto de aquí necesita un equipo pues de conservación de temperatura de 5 grados. Una cámara. La humedad no, la humedad lo puedes empacar, ¿sí? Lo puedes empacar al vacío y se va a mantener pues la humedad, pero esto no, pues. Esto no, porque aquí tienes que tener una cámara, pues obviamente que se mantenga a 5 grados. ¿Sí? Entonces, esa característica es la que ustedes deben tener en cuenta, ¿ya? Entonces aquí, esta ecuación que está aquí, estos puntos van a dar una ecuación que está aquí, ¿sí? Ingeniero, ¿cree que esto se puede realizar en R? ¿O si nos puede mostrar un modelo cómo hacerlo? Claro, ¿cómo no? Si es que hubiera el tiempo necesario ahorita. ¿Cómo así? Para que nos enseñe tipo un ejemplo para hacernos para tratamientos de la práctica en R. O ya cada quien va a su laboratorio. Lo podemos hacer en el laboratorio. ¿Sí? ¿Me hacen acordar el lunes en el laboratorio? Podemos Porque hacerlo, eso ¿ya? lo que es el miércoles para nosotros, ¿no? ¿Miércoles? Un tiempo que era para el miércoles nuestro presentar del informe. ¿De? O sea, de la práctica. No. ¿Sí le he dicho yo nada? Mañana dice el atributo. Cuando hablamos de atributo, Hay modelos que consideran un atributo sin la misma calidad como tú. Por eso, en ese sentido se calcularía sí, parte. es que, a ver, por eso les explico. El atributo, desde el punto de vista, pues obviamente, de procesos, tiene que ver, o es la calidad, pues obviamente, del producto, la calidad. Pero esta calidad sumada con la inocuidad. ¿Sí? Entonces nosotros, en alimentos, esto ya lo dejamos de forma intrínseca. ¿Ya? De forma intrínseca, o sea, no hay forma de hacer algo sin inocuidad. No hay forma de hacer algo sin inocuidad. Entonces, por eso es que ahora lo denominamos atributo. Ya no solo calidad, sino también inocuidad, pero esto de aquí de forma intrínseca. ¿Correcto? Entonces, el atributo puede ser, por ejemplo, el pH, puede ser el color, puede ser los Brix, puede ser la acidez, ¿sí? Entonces, puede ser la textura, y otros todos los componentes más, o sea, componentes físicos, químicos, sensoriales y biológicos o microbiológicos. Y estos atributos que ustedes tienen van a tener, por ejemplo, aquí pH, Brix, por ejemplo, acidez. Y estos atributos, ¿sí? Obviamente, pues, el pH, por ejemplo, de esta forma, hasta aquí puede ser su vida útil. Ah, pero este de aquí, en Brix, por ejemplo, en Brix puede tener esta característica. Y su umbral en Brix puede ser, por ejemplo, hasta aquí. ¿Quién lo define la calidad o la vida útil del producto? ¿Quién lo define? El cliente. El cliente, obviamente, pero el atributo que tiene menor tiempo de vida útil. ¿Sí? Porque un producto es un sistema e interactúan constantemente todos los atributos aquí. ¿Sí? Todos los atributos coinciden aquí. Entonces, en esta de aquí, cada uno va a tener de esta manera, miren. De esta manera va a tener los atributos. ¿Sí? Y obviamente, si este es el umbral, entonces el que va a definir la vida útil es este producto. Este atributo define la vida útil. Los demás, aquí están, y el otro está aquí. Van a ser igual, el mismo valor. Puede ser diferente. ¿Sí? Entonces, pero el que define la vida útil es el más sensible. Cuando, por ejemplo, ustedes hacen una esterilización, aquí esterilizado, Más sensible. al
más resistente esterilizado. Y seguían el principio que si yo esterilizo al más resistente, que en el caso era Clostridium botulinum, por ejemplo, en el enlatado, estoy esterilizando a todos los demás. Es el mismo principio aquí. Claro, sí, o 250 Fahrenheit. Entonces, si yo aquí considero y busco los atributos y controlo al atributo más sensible, entonces controlo la vida útil del producto. ¿Sí? Es todo un estudio de la vida útil. Profesor, una pregunta. Entonces, atributo sería la calidad que se halla cuando nosotros creamos ese Excel y se crea otra celda. Comparamos con un antecedente, usted mencionó que se comparaba con un antecedente. Sí. Entonces, esa calidad que se halla sería el atributo, pero teníamos que evaluarlo con respecto al tiempo. Exacto, sí, con respecto al tiempo. Es que también todo esto de aquí, ¿qué es? La calidad del producto. Y la calidad integral del producto está en función del atributo. Está en función del atributo. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Entonces tienen que darle sentido a lo que ustedes realizan. No se trata, como yo le digo, de hacerlo mecánicamente. Se trata de ir analizando qué es lo que nosotros queremos realizar de un producto. ¿Sí? Entonces tenemos también en cuenta, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también los diferentes productos, sobre todo la parte de la farmacéutica, ¿sí? La parte de la farmacéutica. Entonces, allí es donde nosotros tenemos mayor aplicabilidad. ¿Por qué? Porque los productos son más valorados. Los productos en la parte farmacéutica son más valorados. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y es también, o sea, no está muy estudiado todavía la parte farmacéutica respecto a estos productos, entonces tenemos todo un campo por estudiar. ¿Sí? Tenemos todo un campo por estudiar. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta las diferentes variedades, ¿sí? De té, las diferentes variedades de té. ¿Llegaste aquí? Sí, que no se ve. ¿No se ve? ¿Lo de atrás sí ven? No, las letritas acá no se ven. Las letritas. Ah, ya. Entonces, consúltenme nada más, jóvenes, yo estoy para eso, ¿sí? Como les digo, a mí me gusta que me pregunten. Me gusta que me pregunten, porque de esa forma, obviamente, pues, ustedes siguen investigando, ¿correcto? Pero si no me preguntan y en la exposición que yo les pregunto no me responden, entonces ahí tenemos inconvenientes. Miren, nosotros tenemos que tener en cuenta que las bebidas de té, ¿sí? Obviamente pues tienen diferentes tipos de té verde, té negro, el té oolong, por ejemplo el té blanco, ¿sí? Que tiene procesos de elaboración únicos. Estas variantes se diferencian principalmente en el grado de oxidación de las hojas de té durante su procesamiento. ¿Y cuánto fue el pH del té inicial, sin infusión? Julio, ¿cuánto fue? 5.2. Sin infusión, sin infusión. ¿No recuerdan? ¿Cuánto fue? ¿Tampoco? ¿Cuánto fue la caracterización de la materia prima? De hecho, no, porque todas las materias primas se caracterizan. Se caracterizan, ¿ya? Entonces, ahora, a ver. ¿Cuánto ha sido el Brix del té rojo, del té negro? ¿Cuánto ha sido? ¿Y el té verde? ¿Cuánto ha sido, hombre? Tú que respondes todo. No hemos hecho, no nos alcanzó el tiempo. ¿Cómo no lo has hecho? Si es lo primero que tienen que hacer. Pero hemos guardado ahí la... Ah, lo han guardado. Bueno, eso ya está custodiada la muestra. Muy bien. Sí. ¿Ya? No, y es que siempre es bueno custodiar una muestra porque obviamente pues después podemos necesitarlo. El caso, por ejemplo, de ellos, lo van a necesitar. ¿Ya? Entonces, los del viernes hagan esa caracterización. ¿Sí? Los del viernes hagan la caracterización. ¿Ya? Porque obviamente el proceso de elaboración de la deshidratación que va a tener o el procesamiento a llegar a hojas de té negro, verde, ¿sí? Y rojo es diferente. Y como es diferente, las características del producto, porque nosotros estamos teniendo un producto, no una materia prima.
nosotros estamos trayendo un producto a procesar aquí. ¿Ya? Entonces, ese producto va a tener diferentes características. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. Y el procesamiento es diferente. Para el té rojo, para el té verde, ¿sí? Es diferente. ¿Sí consiguieron el miércoles consiguió té rojo? Sí, Sí. en sobrecitos. Eran sobrecitos. Ajá, sí, no era coreano. Ya. Pero no fue en polvo, ¿verdad? No fue en, No. en gránulos. No, Fue en hojas. sí. No ¿Quién? en hojas, sino no, Entonces, vamos de esta forma, fue, ¿verdad? sí. De esta forma, ya, listo. Entonces, vamos a tener, miren, los principales tipos de té se diferencian principalmente por el grado de oxidación de las hojas durante su procesamiento. Y eso es lo que ustedes van a tener en cuenta, ¿sí? Van a tener en cuenta. Entonces, cada variante tiene características únicas en cuanto a sabor, aroma, color y propiedades. Es diferente, totalmente diferente. El color, el sabor, las características, es totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, ¿sí? El té verde es menos oxidado, ya que las hojas se secan y se someten a un proceso de vapor o tostado para detener la oxidación. En el té verde se detiene la oxidación, ¿sí? Entonces, esto le confiere un sabor fresco, herbáceo y ligeramente amargo. ¿El análisis sensorial cómo fue? Sí. ¿Cuál es la diferencia más marcada entre el té verde y el té rojo? ¿No han hecho el análisis sensorial? Sí, pero solo de hecho A ver. Cuando ustedes van a hacer un análisis sensorial y van a hacer una comparación, el mismo catador tiene que hacerlo al té rojo, al té verde y al té obviamente negro. Si cada uno lo ha hecho diferente, ¿cómo va a ser la escala valorativa? ¿Sí? Tienen que tener en cuenta eso. A ver, ¿cómo tú puedes comparar? Por ejemplo, tú haces la catación del té verde, ¿sí? Y tu compañero te va a decir, ¿cómo va a comparar si no ha probado el té verde, ni el té negro, ni el té rojo? ¿Cómo es la escala valorativa? Es una comparación que un catador, entrenado o no entrenado, lo hace. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esa característica. ¿Qué datos van a asignar en su trabajo? Hay que tener en cuenta ello, ¿verdad? Entonces, los del viernes, que todavía no lo hacen, tienen que tener en cuenta ello, ¿sí? Un catador para los 3 test. ¿Ya? Un catador para los 3 test. Entonces, ¿y los del miércoles cómo lo han hecho? ¿Quién ha sido el catador del miércoles? Ya. ¿Cuál es la principal característica diferente entre el té rojo, verde y negro? No, sensorial. El sabor amargo. ¿El olor? ¿Eso es lo principal? ¿Y respecto al sabor? El sabor. ¿No lo has tomado? ¿Quién te dijo? No, ingeniero, yo vi la escala. Con suavidad, delicadeza y frescura, con un sabor sutil y obviamente y notas florales, ¿ya? Blanco me dijeron que no, es más difícil conseguir el té blanco, ¿sí? Por eso también no le sé. Dime. De la misma, solamente que el proceso de transformación es diferente. El proceso de transformación es diferente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica, ¿no? Proceso de producción de té. El proceso entra en la etapa de fermentación o oxidación, donde las enzimas naturales transforman los compuestos químicos. La duración y las condiciones de este proceso o de este paso determinan, pues obviamente, si es té verde, té negro, ¿sí? Té obviamente olo o blanco.
El proceso. Entonces el proceso es la diferencia. Exacto, el proceso es la diferencia. No el color. No el color, no solamente el color. No, es que el proceso Sí, determina dota del color al té. El proceso dota del calor. Por eso dice, las hojas procesadas entran en la etapa de fermentación o oxidación, donde las enzimas naturales transforman los compuestos químicos. La duración y las condiciones determinan si se obtiene un té verde, un té negro, un té oro o blanco. ¿Sí? Entonces, solamente es el proceso de transformación. Por eso es que cuando yo, respecto a las preguntas, les indico, ¿sí? Entonces, si les doy diferentes, pues, materias primas, ¿sí? Entonces, y les digo que el té verde es diferente que el té negro, que el té blanco, pues ustedes ya pues saben que no, solo vienen. Es una especie Bien, de exacto. tratamientos. Exacto, ¿sí? Entonces, aquí los beneficios para la salud, ¿sí? Obviamente cuidado, pues obviamente de la piel, del cabello, salud cardiovascular, salud articular, función cerebral, prevención de cáncer. Entonces, ya estos productos pues están convirtiéndose en productos pues nutracéuticos, entonces que ayudan pues obviamente a la parte de la salud, ¿sí? Sobre todo pues a la salud cardiovascular, ¿sí? Entonces salud articular, entonces tienen componentes pues componentes bioactivos y una estructura pues obviamente de ese componente bioactivo que nos ayuda pues a determinar los componentes principales que tiene, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esa característica fundamental. Las aplicaciones del té en la industria alimentaria, ¿sí? Ya lo habíamos visto, los productos de lácteos, confitería, snack, eso también, los lácteos, los productos pues que se relacionan con el té, están aquí, y ese es el libro que también ustedes deben leer, ¿ya? El libro que les voy a pasar aquí, entonces para que ustedes lo puedan leer. Entonces, tiene aplicaciones en el sector de suplementos alimenticios y los alimentos funcionales, ¿sí? Alimentos funcionales. Entonces aquí ustedes pueden también, de acuerdo a la vida útil que tengan, pueden hacer pues productos o bebidas funcionales a base de estos componentes, ¿sí? Entonces pueden hacer extractos también que van a tener beneficios pues obviamente en la salud. ¿Y cuáles son las innovaciones que se han hecho? Por ejemplo, se han hecho pues mezclas innovadoras, test premium, productos pues que tengan sostenibilidad, tienen alta popularidad y crecimiento. Entonces, nosotros podemos haber pues realizado combinación pues por ejemplo de té rojo con té verde, ¿sí? Con té pues obviamente también que otros hemos tenido el té negro, entonces podemos haber combinado y a partir de allí, así como por ejemplo la especia, que hemos combinado la especia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la combinación más adecuada que desde el punto de vista de ustedes obtuvieran la especia? Según tendencias que he visto, la más adecuada para una aplicación no alimentaria puede ser la de kion, clavo de olor y canela, porque tiene una actividad antiinflamatoria, antioxidante para aplicación. Por ejemplo, en lo que es hay una estación que lo aplican criadero de peces que mejora una enfermedad en China. Kion, Canela y clavo de olor. más Clavo de olor. clavo de olor. ¿Cuánto has agregado de aquí? ¿Cuánto y cuánto? No, me refería que el centro que Ya, pero ustedes ¿cuál han hecho pues? yo he hecho kion, cúrcuma y ajo. Kion, cúrcuma Y ajo. y ajo. ¿Eso es combinado? Sí. ¿Cuántos han puesto de kion? Hemos hecho varios tratamientos, he trabajado con 15, 20 y... 15 gramos de kion. Ajá. ¿Cuánto de cúrcuma? Tú tienes tabla, ahí tengo mi tabla, porque lo pasamos por el estudio para conocer Sí, los sí, sí. tratamientos. ¿Quién ha hecho otro tipo de combinación? A ver, Araucano, ¿qué combinación has? 10, 15 y 5. ¿Ya? ¿En qué presentación ha venido? Durán. ¿Qué combinación has hecho, Durán? Ajo, cebolla y albahaca. ¿Ya? ¿Qué cantidades has puesto de cada uno? Ajo, cebolla y albahaca. ¿Ya?
¿Qué cantidad de cada uno? 10. Así has puesto 10, 15, 20. ¿Qué presentación ha tenido? La cantidad. Por ejemplo, esto de aquí yo supongo que lo han empacado. Lo han empacado, ¿verdad? Sí, me mitad de plástico. Ya, listo, lo han empacado. ¿Cuánto? Por ejemplo, supongo que tiene pues obviamente aquí la suma 25, 45. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Lo han hecho así? Ya, en esa presentación. Entonces, si han hecho en esa presentación de 45 gramos, ¿cuánto es el requerimiento total diario de una persona de ajo, de cebolla y de albahaca? ¿Cuánto es? Por ejemplo, porque la persona puede llegar a los 45 gramos y lo agrega todo pues obviamente a una preparación que está haciendo. La persona no sabe que allí hay 20 gramos de albahaca. No sabe que ahí hay 15 gramos de cebolla, ¿sí? Oh, pero ingeniero, yo puedo indicarle en la etiqueta 10 gramos de ajo, 15 gramos de cebolla y 20 gramos de albahaca. Ahora, cuando se hace la mezcla, ¿cuánto debe agregarla? ¿Cuánto debe agregar? Obviamente, pues a su preparación que está haciendo. ¿Cuánto es lo recomendable que agregue? Si nosotros no lo indicamos, si nosotros no indicamos cuánto debe agregar, entonces eso puede ser contraproducente. Porque si excede el requerimiento total diario que una persona puede consumir, entonces va a tener complicaciones. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que tener en cuenta esa característica. Y aquí me he presentado pues obviamente su informe. Ya me he presentado su informe. Por ejemplo, porque ustedes pueden hacer una tesis de esto. Ustedes pueden hacer una tesis de la línea de procesos. Entonces, si ustedes van a hacer una tesis de ello, ¿sí? En sí cada práctica que estamos realizándolo, ¿sí? Desde el punto de vista de rigurosidad de una tesis. Entonces, cada semana ustedes están haciendo pues un trabajo que involucra, pues, si fuese más riguroso y con mayor tiempo, pues una tesis. Sí, entonces hay que tener en cuenta que estos ingredientes funcionales se pueden agregar como extractos. Entonces, si nosotros lo tenemos deshidratado, podemos mezclar, ¿sí? Y podemos combinar para diferentes características como antioxidantes, antiinflamatorios, mejora cognitiva, lo que han hecho con las especias, ¿sí? Obviamente lo pueden hacer también con el té. Donde ahí también pueden hacer su producto ustedes, ¿sí? Un producto pues obviamente que englobe esas características. Un producto que sea aplicado, pues un producto que tenga sentido. Miren, nosotros también tenemos aquí diferentes desafíos, competencia creciente de bebidas alternativas como té y refrescos. Ese es uno de nuestros principales, obviamente, competidores, productos funcionales, productos listos para beber, productos orgánicos. Esta es nuestra competencia que nosotros tenemos, ¿sí? La competencia que nosotros tenemos. Entonces, esta competencia va a tener, ¿sí? Va a tener, pues, obviamente, una incidencia en la rentabilidad de su empresa, ¿sí? En el proceso, en la mejora de su proceso. Entonces, auge del consumo de té en formatos listos para beber. Justo lo que nosotros hemos realizado, listos para beber. ¿Sí? Entonces, a eso se le dice, pues, obviamente, ready to drink. ¿Sí? Entonces, son listos para beber. Entonces, también podemos hacer suplementos respecto a ello. Entonces, el procesamiento del café, y aquí ya ingresamos, pues, obviamente, al café.
Entonces también vamos a tener café desde el punto de vista, no solamente desde la post cosecha hacia adelante, porque nosotros antes teníamos ese contexto que dejábamos la pre cosecha, y nos enfocábamos solo en la post cosecha. Solo en la post cosecha. El enfoque era que nosotros éramos agroindustriales, transformábamos las materias primas y no podíamos ingresar a la pre cosecha porque eso era parte de un agrónomo o un agrícola. Pero obviamente el tiempo ha demostrado que si nosotros no hacemos sinergia entre la pre cosecha y la post cosecha, no podemos tener un estándar de proceso. Un estándar de proceso. Y este estándar de proceso se da cuando yo hago sinergia, y es por eso que la mayoría de empresas agroindustriales tienen pues obviamente su campo de cultivo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica, recolección y resección. ¿Quién más que el que procesa sabe qué características debe tener el producto, la materia prima? Ustedes saben qué calidad debe tener la materia prima. Y eso es lo que le pides aquí a tu proveedor. El proveedor, pues obviamente, es la persona que se encarga si es por ejemplo el té, en sembrar el té, en cultivar, en regar, pues obviamente, y tener un producto final, que es su materia prima de té, que nosotros recolectamos, hacemos resección, hacemos despulpado, fermentado y lavado, secado, descascarillado y clasificación, tostado, molienda y empaque. Entonces, nosotros... ¿Cuál? Y en el proceso de tamizado, muy bien respecto a ello. Por ejemplo, nosotros, cuando vamos pues obviamente a hacer tamizado, nosotros siempre lo asociamos, decimos molienda y tamizado. En esta molienda y tamizado, ¿sí? Aquí nosotros tenemos pues de esta forma los diámetros de partícula, y luego tenemos el tamizado, aquí también tenemos de esta manera, y luego en el tamizado vamos a separar de esta forma, podemos separar de esta manera, y podemos separar de esta forma, ¿sí? Entonces, aquí nosotros cuando hacemos tamizado tenemos productos diferentes o diferenciados, de presentaciones diferenciadas de acuerdo al diámetro, ¿sí? Entonces, pero si nosotros vamos a comercializar un producto, por ejemplo, como el té o como el café, que no necesita hacer una separación y una diferenciación de los diámetros, no necesitamos ser tamizado, ¿sí? Hay que tener en cuenta ello, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, el té, cuando ustedes traen el té negro, han visto, viene de todo, ¿verdad? Cuando ustedes tienen el café, viene también, pues obviamente, no viene en el proceso, pues, no tiene pues malla 200, malla 150, malla 80, no. Entonces, cuando nosotros realizamos el proceso de molienda, si es que queremos diferenciar en 3 productos, 3 o 4 productos o 5 productos, como es el caso, por ejemplo, del maíz, como es el caso, pues, del arroz que se diferencia, pues, en sus diámetros, y se sacan diferentes productos. Y esos diferentes productos se comercializan en líneas diferentes. Entonces allí es donde entra el tamizado, ¿correcto? Hay que tener en cuenta esa característica del proceso de tamizado. Entonces, cuando nosotros queremos pues separar, cuando queremos tener en cuenta 3 líneas o 4 líneas, entonces tenemos el proceso de tamizado. Pero hay que ver también si hay un cliente para ello, ¿sí? Un cliente para cada una de sus presentaciones. Continuamos, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta que aquí en la molienda, como dice su compañero, puede haber tamizado. Excelente, sí puede haber tamizado. ¿El cliente me lo pide así? Claro que me lo pide, si es que obviamente pues quiere para tamizar el proceso. O el cliente puede decir, bueno, yo quiero una harina, yo quiero un polvo. ¿Sí? Yo quiero pues obviamente solo una reducción de partículas pues
hasta 250 micrómetros o 500 micrómetros. Lo quiero partido nada más. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que te pide, pues obviamente el cliente. Continuamos. Entonces las etapas del procesamiento del café, ¿sí?, están asociadas pues con la cosecha, el despulpado, la fermentación, el lavado, el secado, el trillado, la clasificación. Entonces, estas etapas de durabilidad, por ejemplo, que tiene pues obviamente la cosecha, el despulpado, la fermentación, ¿sí? La fermentación tiene que tener un mayor control, luego un lavado, un secado, un trillado, una clasificación y un tostado. Entonces, aquí tenemos también la recolección y la selección, ¿sí? La recolección y la selección. Entonces, vamos a seleccionar después de la cosecha, los granos se seleccionan y se separan por calidad y madurez. Entonces, si aquí tienen que tener en cuenta también el proceso, ¿sí? Cuando se quiere hacer un producto, por ejemplo, integral, se tiene que tener las condiciones de pre-cosecha. Es por eso que ustedes han visto, difícilmente encuentran pues arroz integral, ¿sí? O si encuentran es más caro. ¿Por qué? Ya aparte por el proceso, por ejemplo... La demanda quizás. Ya la demanda también. Creo que también cosecha diferente. Exacto, exacto. El sistema pre-cosecha es diferente. Porque el arroz, pues obviamente que va a ser para integral, tiene que madurar en el campo. Tiene que madurar en el campo. Ahora en planta, mejor dicho. En planta, exacto. Cambio el otro cosa claro. O sea, eso es apto para moler. Entonces, esa es una diferencia y por eso también el precio es diferente. Todo proceso que el cliente observa, que el cliente aprecia, se mantiene. Es diferente, pues obviamente el arroz integral que el arroz comercial, ¿sí? Convencional. ¿Sí han notado la diferencia? Sí, en la textura también el arroz integral es un poco más duro. En la textura también, ¿sí? Entonces también, o sea, es diferente respecto a lo que tenemos. Entonces, procesamiento en seco, también conocido como vía natural o obviamente procesamiento pues al sol. Entonces, este de aquí, ese procesamiento al sol, nosotros, por ejemplo, en su producto, ustedes, por ejemplo, pueden implementar ello. Por ejemplo, un secado pues obviamente al sol, ¿sí? El secado al sol. Entonces, ustedes pueden realizar también un proceso de vía natural, por ejemplo, de sus productos. ¿Ya? Entonces, procesamiento húmedo, también llamado vía húmeda o procesamiento por vía húmeda, los granos se despulpan, fermentan y se lavan antes del secado. Es un proceso más controlado que produce un café más limpio y uniforme. Entonces, pero como todos ya tienen definido pues obviamente sus productos, pero también esto podría ser una buena opción para que ustedes, si el que por allí todavía quiere cambiar su producto, puede hacer pues procesamiento de café, inclusive pues de anacardos o de cocos. Entonces, resulta un café más ácido y afrutado, ¿sí? Un café más ácido pues obviamente y afrutado. Entonces, continuamos. El tostado también, ¿sí? Los granos de café se tuestan a altas temperaturas. Miren aquí a 180 a 240 grados. Entonces, este tostado, ¿sí? Este tostado está de 180 a 240 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ahora, nosotros para esto necesitamos, pues obviamente, necesitamos un equipo, ¿sí? Necesitamos un equipo, ¿sí? Entonces, miren esa temperatura. Esa temperatura, pues nosotros no llegamos, pues, de manera pues natural, ¿verdad? No podemos llegar a esta temperatura. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho la presión. Tiene mucho que ver la presión. Entonces, nosotros, por ejemplo, para hacer el tostado ahora, ¿por qué a esa temperatura? ¿Por qué de 180 a 240 grados? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que a esa temperatura debe, obviamente, pues, realizarse el proceso de tostado para poder transferir, ¿sí? Transferir pues que los granos tienen pues su componente pues su corteza, para que los granos puedan tener pues obviamente un proceso de cocción, ¿sí? Un proceso de cocción, así que, porque es un NIF, ¿sí? Obviamente pues es como un NIF.
un proceso de esta manera, ¿sí? Entonces, aquí está, obviamente, pues el café, ¿sí? Entonces, y a esa temperatura de 180 grados, ¿sí? Va a tostar el café, ¿sí? Va a tostar el café. Entonces, ese proceso, pues obviamente se llama un proceso de tostado o también se le dice, pues, un proceso de craquelado. Entonces, existen diferentes niveles de tostado, claro, medio y oscuro, que producen perfiles de sabor distintos, ¿sí? Perfiles de sabor distintos. Entonces, tienen que tener en cuenta, y obviamente pues los catadores entrenados de café, ¿sí? Se dan cuenta pues o valoran el café, ¿sí? Entonces, ¿ustedes consumen café? Sí. En la semana de examen, ¿no? ¿En la semana de exámenes? Pero sí consumen, sí aprecian el café o consumen nada más pues por consumir. El utilizado es rico. No, por eso como les digo, sí lo aprecian ustedes, o sea, ¿lo aprecian el café o solamente lo toman por Hay calidad. por A ver. ya por necesidad? Bueno, entonces hay todo un estudio pues respecto a los cazadores pues de, ¿sí? ¿Lo toman frío? Los cazadores los toman frío. Es que depende mucho, claro, y depende mucho pues el país en donde tú consumes café. Hasta con hielo. Sí, exacto. Lo toman prácticamente hirviendo, ¿sí? Por ejemplo, el café y agua helada. El cabama, creo, ¿no? Lo toman agua helada. O sea, para mí es una locura prácticamente. Sí, es una locura. O sea, tomas el café casi hirviendo y agua helada. No ofrece el equilibrio térmico. Exacto. No, a ver, por eso como le digo, o sea, es bastante, pues, cuando se reúne con una persona que aprecia el café, o sea, sí lo aprecia de verdad el café, o sea, si es catador de café, o toda su vida, pues, obviamente, ha consumido café, entonces se van a dar cuenta y consulten, pues, respecto a ello. Entonces hay diferentes formas de que se tome el café. Por ejemplo, su compañero dice, rompe el equilibrio térmico con respecto, pero para mí me parece una locura eso, por ejemplo. Me parece una locura, o sea, pero así lo consumen. Para métodos de preparación como, por ejemplo, prensa o percoladora. Entonces, miren, aquí también tenemos la recolección de materias primas, despulpado y fermentación. El secado, aquí van a tener un dato importante, control estricto de la humedad final de los granos, de 8 a 12. Mínimo 8 y máximo 12, no menos de 8, no más de 12, entre 8 y 12% de humedad, ¿sí? Entonces, verificación de ausencia de mohos y microorganismos, descascarillado y clasificación, inspección visual y táctil de la apariencia y consistencia de los granos, el tostado, medición del perfil de temperatura y tiempo de tostado, evaluación sensorial del aroma, color y grado de tostado. Entonces tenemos que tener en cuenta esa característica. Y la molienda, ya pues obviamente el monitoreo del tamaño de la partícula, se puede hacer una granulometría también, y por eso es que hay diferentes tipos de café. La tomalla es más grande, la tomalla. Claro, sí. Pero igual es soluble. Claro, igual. Pero creo que son mejores los veranos, ¿no? Depende mucho el que lo aprecie, depende mucho, o sea, Depende de la cafetera también. Es lo mismo que si es Fuerte. Carlita o una moca bacteriana. tener en cuenta, ¿sí? Lo que decía su compañero, por ejemplo, el uso pues obviamente del agua, por ejemplo, también, el manejo de los residuos, la eficiencia energética, porque todo debe ser sostenible hoy en día, todo debe ser sostenible, ¿sí? Todo debe ser sostenible. Entonces, el uso adecuado, pues, por ejemplo, de la cáscara, la pulpa del café, son productos voluminosos que deben ser gestionados adecuadamente. Entonces, algunas iniciativas, pues, producen, por ejemplo, biogás a partir de estos residuos orgánicos. ¿Cuál es el rendimiento del café? No he visto, digo, ¿Cuál es el rendimiento del café? el rendimiento del café
respecto a la cáscara, este trago es un 10%. Más, claro, por eso es que la cáscara es de alto volumen, es baja. Por ejemplo, no he visto ningún grupo que esté haciendo biogás, por ejemplo. Muy común. No, ningún grupo de aquí está haciendo biogás. Segundo. Para aceite, para aceite. Me sorprendería, obviamente, gratamente. Me sorprendería gratamente si ustedes de los subproductos hacen biogás. ¿Cómo se? ¿Qué se puede emplear? Porque tenemos un motor ¿No? tiene la potencia para hacer. No tiene, tienes que. Para calentar agua, ¿no? Todo. Cuando tú produces biogás, puedes hacer un tren de calibración. Lo que haces es optimizar la eficiencia del metano que tiene, optimiza la eficiencia y esto lo puedes, obviamente, puedes utilizar como para un generador, por ejemplo. Claro. ¿Para calderas alcanzaría la temperatura? Por ejemplo, en la uni, los biodigestores lo que hacen es ingresarlo a un tren de calibración, aumentan la eficiencia del metano y eso lo utilizan como combustible para un generador eléctrico. Depende del campo, ¿no? ¿No? Todo depende del producto general. Entonces, sí lo pueden hacer, por ejemplo. Lo pueden hacer, o sea, elevan la eficiencia y lo utilizan pues obviamente como combustible para un producto, pues obviamente, para un generador eléctrico. Y convierten energía del biogás a energía eléctrica. Entonces también pueden utilizarlo para calefacción. Entonces, pero eso es lo que ustedes deberían tener en cuenta, ¿sí? Entonces, si las innovaciones en tecnología, automatización del despulpado, sistemas de control de la humedad, clasificación automatizada de granos por tamaño, densidad y calidad, tostado inteligente, ¿sí? Esto es con monitoreo de aroma y color para lograr perfiles óptimos, técnicas de molienda, ¿sí? Empaquetado con atmósfera modificada para extender la frescura y la vida útil, ¿sí? Y además, análisis de datos e inteligencia artificial o Internet de las Cosas para monitorear y optimizar todo el flujo del procesamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Llega tarde. Falta de respeto. ¿Cómo te fue? Bien con Yo ya resultado ya. ¿Ha hecho daño? El más amargo es el té verde. El té verde es más amargo. Luego el té negro y luego el té rojo. Y las concentraciones, las que tienen más temperatura, está más concentrado. A diferencia de las que tienen menos temperatura. Obviamente. ¿Han hecho el cateo a los 54 muestras? Sí, ahorita. ¿A las 54? No a los 54. A ver, vamos a la historia. Pero eso es lo que ustedes deben tener en cuenta y ahí empiecen a averiguar y analicen por qué se da esa situación. ¿Sí? Entonces usted tiene mucho que ver con el proceso de elaboración, pues obviamente del té. ¿Sí? Entonces los desafíos, fluctuaciones en los precios internacionales de las materias primas, impacto del cambio climático en la producción y calidad del café, cumplimiento de los estándares de sostenibilidad y responsabilidad social y competencia de bebidas alternativas como té y refrescos y necesidad de inversión en infraestructura y capacitación de los productores, ¿sí? Entonces, ahí vamos a terminar pues, la sesión número 8, me parece que es. ¿Sí? Continuamos con la siguiente. Son las 8.